lugar, pues nada, quiero agradecer a los líderes y ancianos de la Iglesia por permitirme hoy estar aquí, por permitirme esta experiencia y este proyecto que vamos a empezar, que si Dios quiere, pues lo haremos una vez al mes. Esto que vamos a ver hoy, yo se lo envié a Valerian para que, bueno, pues sujetarme a la autoridad que debe ser de la Iglesia. Le envié lo que íbamos a ver, cuál era mi propuesta, lo que quería enseñar hoy aquí. Me dijo que le parecía bien, entonces pues digamos que bueno, tengo ese aval, ¿no? Entonces, pues nada, de verdad muy agradecidos con los líderes por darme esta oportunidad y bueno, pues con vosotros, con ustedes, todavía se mezcla así un poquito el lenguaje, con vosotros por venir hoy aquí. Lo que vamos a tratar un sábado de cada mes va a ser temas que tienen que ver con la apologética, ¿vale? La defensa del Evangelio. Hoy va a ser una primera clase de introducción, un poquito qué es, en qué consiste, para familiarizarlos con algunos términos, cómo es la forma en que debemos hacerlo, qué nos dice la Biblia al respecto de esto de la defensa del Evangelio. Y bueno, pues en cualquier momento que veáis oportuno, pues me podéis interrumpir, me podéis preguntar. La idea es que esto no sea un monólogo mío así soltándolo todo, sino bueno, en cualquier momento, pues cualquier pregunta, cualquier duda, si la sé, la responderé, y si no, la apuntaré y quedará pendiente para la próxima, ¿vale? Hoy vamos a principalmente intentar familiarizarnos con dos palabras. Una palabra que es cosmovisión y otra apologética. ¿Han escuchado alguna de esas palabras? ¿Sabrían decirme más o menos qué les suena, qué les dice la palabra cosmovisión, por ejemplo? ¿Están familiarizados con ella? Es la manera en cómo nosotros percibimos la realidad, el mundo y... Correcto. La palabra cosmovisión, pues como lo dice, viene del griego cosmos, y de visión es simplemente cómo vemos el mundo. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Es más, aunque no creamos que tenemos esa cosmovisión, aunque no seamos conscientes de que tenemos una cosmovisión, la tenemos. Todo el mundo ve la vida de una manera. Nosotros, en este caso, aquí nos une una cosmovisión cristiana, pero si hablásemos de política, probablemente pues tendríamos algunas diferencias. Si hablásemos de fútbol también, si hablásemos de varios temas. Entonces, a lo largo de la humanidad, todo el mundo ha tenido una cosmovisión, la suya propia. Y todas en la humanidad han sido diferentes. No hay dos cosmovisiones exactamente iguales. Porque la cosmovisión está fundamentada en nuestras experiencias personales, en dónde hemos sido criados, cómo hemos sido criados, dónde hemos nacido, quién nos ha criado, las experiencias que hemos tenido, qué hemos estudiado, qué no hemos estudiado, si hemos mostrado más interés por una cosa, nuestro tema espiritual. Entonces, todas las cosmovisiones son completamente diferentes. Si nos vamos desde Adán y Eva hasta hoy, con toda esa humanidad que ha habido, todos hemos tenido una cosmovisión diferente, así que imagínense la cantidad de cosmovisiones que ha habido. Y la palabra apologética, ¿les dice algo? ¿Alguien sabe qué es la palabra apologética? Sí, es una rama de la teología que se dedica a defender lo que es la fe y la fe cristiana y bueno, todo lo que lleva la palabra de Dios y todo lo que... Apologética. Delante de otras personas incrédulos o qué otras teologías. Correcto, la apologética simplemente significa defensa. Si uno puede hacer apología de cosas buenas, apología de cosas malas, en este caso nosotros pues hacemos apología del cristianismo, defensa del cristianismo. Entonces, en cuanto al tema de la cosmovisión, para centrarnos primero en esa palabra, como les decía, todos tenemos una cosmovisión, cada uno de nosotros, y nosotros en este caso tenemos una cosmovisión cristiana. Una de las cosas que yo estoy intentando hacer, bueno, principalmente con mis hijos, con mi mujer y con los seres queridos que me rodean, es invitarles a pensar. Es decir, porque aunque todos tenemos una cosmovisión, no todos somos conscientes de esa cosmovisión. Hay gente que simplemente cree cosas, piensa cosas, pero no se ha parado a pensar en lo que piensa, en lo que cree, por qué lo cree, qué opina de una cosa, qué opina de la otra. ¿Vale? Simplemente pues, nos dejamos llevar. Yo creo que invitar a pensar a la gente es bueno. Es bueno invitar a pensar, Antiguamente los griegos decían que el mayor gozo era la contemplación. De hecho, bueno, hay algunos eruditos cristianos que dicen que los griegos, aun sin ser cristianos, ya eran cristianos, porque contemplaban a un Dios. Lo que pasa es que no sabían todavía a qué Dios contemplaban, pero era un gozo en contemplar, era un gozo en pensar, en ver qué hay más allá. Entonces, cuando nosotros
invitamos a las personas a pensar. Yo creo que los que somos padres de familia, los que tenemos ciertas responsabilidades, yo considero que yo meditar en mi cosmovisión es un acto de amor que hago a mis hijos. Porque yo cuando yo pienso en lo que pienso, no simplemente lo pienso, simplemente que razono lo que pienso, intento afirmar mi pensamiento, darle soporte a mi pensamiento. Es un tiempo que le estoy dedicando a algo que va a ser posteriormente para mis hijos. Yo lo considero así como, bueno, muchas madres dicen que cocinar es un acto de amor, que por supuesto lo es, pues esto también es un acto de amor, el que yo luego a mis hijos les pueda transmitir una cosmovisión fuerte, sólida, que no tenga, o que tenga las menos fisuras posibles, ¿vale? Y de esta manera, pues un poquito el nosotros pensar en lo que pensamos, y perdona que siga usando esa expresión, de alguna manera vamos a impactar, es algo que impacta en nuestros seres queridos. Nosotros a veces que escuchamos a gente que nos dice cualquier frase y le decimos, oye, ¿y eso que has dicho, en qué te basas? Y no, eso lo opino y porque me lo dijo no sé quién. Entonces, eso no es serio, no es una persona razonable, ¿no? Yo creo además que cuando uno, y tengo la experiencia aquí desde que llegué a España con un amigo íntimo, bueno, pues es un amigo de hace más de 30 años, claro, cuando yo me fui, pues hace 16 años, pues no era el hombre que soy ahora, porque esa es otra, la cosmovisión de todos nosotros va cambiando día a día. Ahora vamos a ver la Biblia que nos dice al respecto de eso. Pero cuando con este amigo al que le intento hablar de Dios y le intento hablar de Cristo, pues él, en el momento que se ha puesto a pensar un poco, y yo eso lo hablaba con Valeria el otro día, cuando uno se pone a pensar un poco, es fácil llegar al teísmo. Nosotros sabemos que hay ateísmo, que luego está el politeísmo, el deísmo, el agnosticismo, bueno, son una serie de pasos que al final llegamos al teísmo, donde reconocemos que hay un Dios. Todavía no estoy hablando de qué Dios es el verdadero, que nosotros sí sabemos cuál es. Pero invitar a la gente a pensar, invitar a la gente a mirar, no sé, los animales, las plantas, las nubes, el río, cómo funciona el ecosistema, cómo funcionan las cosas. Si uno se dedica a pensar un poquito, si uno se dedica a contemplar, es muy fácil llegar al teísmo, llegar a reconocer que esto no es por casualidad, que aquí hay un plan, que aquí hay un diseño, que aquí hay alguien que organizó todo esto. O sea, en el momento en que uno se pone a reflexionar un poco y a pensar un poco. Entonces, esa es un poco la invitación, tanto a nosotros mismos, de pensar por qué creo lo que creo, como hacia los demás. Oye, dedícate el tiempo a pensar un poquito, apaga un poquito la tele, apaga un poquito los teléfonos y dedícate simplemente a dar un paseo, a ver los árboles, ¿no? A contemplar un poquito. No sé si has visto, hay una película en Netflix. Me gusta mucho el título, me gusta la película, me gusta el título y me gusta un poquito porque la temática tiene que ver un poco con esto. No sé si lo han visto, se llama No mires arriba. Sí. No mires arriba. Exacto. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Hoy en día la sociedad nos quiere mirando hacia dónde, hacia abajo, hacia los teléfonos, hacia el entretenimiento. En el momento que tú dejas tu teléfono y alzas tu cabeza y miras arriba, tu cabeza ya empieza a sentir cosas diferentes, tu cuerpo empieza a sentir cosas diferentes, tu alma empieza a sentir cosas diferentes y te da esa contemplación de la que tanto hablaban los griegos y que tanto se gozaban los griegos en esa contemplación, ¿no? Es eso un poquito mirar hacia arriba, ¿no? Y esa película me evoca un poco a eso, a no mirar arriba, ¿no? Que es como nos quieren, no mirando arriba. Como les decía, todos tenemos una cosmovisión y esa cosmovisión va cambiando día a día. Todos los días nosotros somos un poquito diferentes. No hay dos personas, de hecho diría que casi cada minuto, pero bueno, me voy a ir por días. Casi cada día todos somos un poquito diferentes. Nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras relaciones nos van haciendo a ser cada día un poquito diferentes, ¿no? Son pequeños pasos que nos van llevando a un sitio muy lejano, pequeños cambios que al final hacen un gran cambio, ¿no? Entonces, al respecto de eso, no sé si han traído su Biblia, me gustaría que me acompañase a buscar dos versículos, un hermano que me busque Romanos 12:2 y otro que me busque 2 Corintios 4:16, por favor. Antes de leerlos, según algunos estudios psicológicos que hay, nos vienen a decir que las experiencias, lo que nosotros leemos y interactuamos durante el día, luego por la noche, en la fase REM, que se llama esa fase del sueño, es donde nuestra cabeza
donde nuestra cabeza empieza a asimilar todo lo que ha pasado durante el día, empieza a asimilar, empieza a guardar eso. Por eso al día siguiente ya somos un poquito diferentes, porque todas las experiencias que tuvimos el día anterior, tanto a nivel corporal, porque recuerden que nosotros somos cuerpo, mente y alma, tanto a nivel corporal como a nivel espiritual como a nivel mental, todo eso impactó de alguna manera. Entonces al día siguiente ya somos un poquito diferentes. No sé quién me ayuda con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una transformación constante. Nosotros estamos en constante transformación. Si vemos los evangelios, por ejemplo, cuando Jesús hablaba de los evangelios, al principio les hablaba de cosas muy sencillas. Poco a poco les tuvo que ir hablando de cosas un poquito más complejas para que fuesen asimilando, ¿no? Y a nosotros, los que han sido cristianos a lo mejor toda la vida, pues les ha pasado un poco menos. Para los que llevan menos tiempo, pues día a día vamos como renovándonos, como aprendiendo, como solidificando esa teología que tenemos, esa doctrina, ¿no? De hecho le dijo, ¿no? Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis llevar. Exacto, porque es poquito a poco. Y bueno, pues lo que se le puede pedir a mi niña de 15 años, pues no es justo que sea lo mismo que le puedo pedir a un muchacho de 21 o a alguien de 40, ¿no? Yo creo que a ciertas personas con cierta edad pues se le tienen que exigir un poquito cosas diferentes, ¿no? Y creo que ese ponernos a pensar es algo que deberíamos hacer y que deberíamos invitar a que los demás lo hagan. 2 Corintios 4:16, ¿quién lo tiene por ahí, por favor? Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. Nuestro hombre interior se renueva de día en día, porque nosotros al final somos lo que somos en el interior, esto es la carcasita que llevamos. Pero nosotros nos renovamos día a día, y es eso, porque por las noches nuestra cabeza empieza a asimilar todas estas cosas que nos pasaron durante el día, y al día siguiente ya somos alguien diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vale. Bueno, como decía, la apologética es defensa. ¿Y qué es la defensa en este caso? Pues defensa de nuestra cosmovisión. En este caso particular estamos hablando de una cosmovisión cristiana. Entonces es simplemente defensa de nuestra cosmovisión cristiana, de nuestro pensamiento previamente asimilado y aceptado, ¿vale? La apologética no es para pelear. Nosotros no estamos llamados para pelear. La apologética no es para debatir, aunque haya que debatir en algún momento, pero no es el fin de debatir. La apologética está hecha para dar defensa del Evangelio, para dar la gloria de Dios. Probablemente, y casi con toda seguridad, el pasaje más claro que hay respecto a la apologética lo conocemos todos, pero estaría bien que lo volviésemos a leer. 1 de Pedro 3:15, creo que lo conocemos todos, pero sin duda es el pasaje de la apologética por antonomasia, ¿no? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es, dar reverencia y hacerlo con reverencia y con mansedumbre ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, nos están demandando una razón. Oye, ¿tú por qué crees lo que crees? Nos están diciendo. Entonces tenemos que estar preparados para decir, mira, yo creo en esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Hoy, como les digo, solo vamos a hacer una introducción de lo que es esto, y por esto, por esto y por esto lo veremos en próximos capítulos, como se suele decir. Y bueno, ¿por qué es importante defender la cosmovisión cristiana y cómo hacerlo? Bueno, primero porque hemos visto, es un mandato, está en 1 de Pedro 3:15, y ese es un mandato para todos. El llamado al pastorado es un llamado para unos pocos, no todos están llamados al pastorado. Son personas que por los motivos que sean, Dios elige, o por lo que está en su corazón, porque bueno, es un llamado para no todos podemos ser pastores, porque si todos somos pastores, pues no habría ovejas que pastorear, entonces tiene que haber pastores. Entonces, pero el predicar el Evangelio y el defender el Evangelio es un llamado para todos. Todos estamos en la obligación de hacerlo. Y esto para mí yo lo veo como un equipo de fútbol. Un buen equipo de fútbol tiene una buena defensa,
un buen ataque y un buen entrenador. Si alguna de las tres falla, es muy difícil que un equipo sea campeón. Y en este caso, pues una iglesia, la iglesia en general y la iglesia local, en este caso esta, debe ser pues así. Debe tener un buen agente en defensa, porque el equipo tiene que estar bien armado en defensa, tiene que estar bien armado en ataque y tiene que tener, bueno, en este caso no hay uno, hay varios entrenadores, varios pastores y así tiene que ser, ¿no? Y creo que esa es la forma. Si una iglesia o un equipo de fútbol ataca muy bien pero defiende muy mal, pues no gana partidos, y viceversa. Si defiende muy bien y no mete goles, pues al final acabará empatando, ¿no? Yo creo que esto es algo que debemos tener en cuenta, porque muchas veces nos enfocamos solo, y sigo con el símil del fútbol, solamente con los goles, el atacar, el ir a predicar, el atacar, el marcar goles, pero venga, es que hay alguien atrás que tiene que defender, hay alguien que tiene que, cuando alguien venga a esta iglesia o nos encuentre por el camino, le diga, oye, pero tú ¿por qué crees? Si los cristianos son todos unos ignorantes. Lo pensaba yo pensaba que todos los cristianos eran unos ignorantes. Bueno, hoy en día veo que estaba muy equivocado, pero bueno, es parte de esa defensa. Y si lo vemos, por ejemplo, en Efesios 6, donde está la armadura de Dios, nos dice que la palabra es la lanza, ¿sí? En esa armadura de Dios, y el escudo es el escudo de la fe para los dardos, es decir, el escudo es la defensa. O sea, realmente una iglesia armada, ya no llevado al fútbol, sino llevado a la armadura, debe ir con su lanza que ataca, que es la palabra, esa espada punzante que corta, y el escudo de la fe, que es el que nos demanda razón. Entonces tenemos que ir defendiéndonos y atacando, defendiéndonos y atacando. Y un buen ejército, una buena iglesia, es lo que debe hacer. Entonces, como todo, dentro de la iglesia, aunque todos estamos llamados a esto, pues oye, hay gente que le gusta un poquito más la parte de predicar, hay gente que le gusta un poquito más la parte de defensa. Yo, por ejemplo, cuando jugaba al fútbol era defensa. Entonces, a mí lo de meter goles era algo que no iba conmigo, ¿no? A mí no me llamen para eso, que a mí no me interesa, ¿no? Entonces, eso es un poco buscar y que estas reuniones sirvan para despertar a quien diga, oye, mira, a mí esto de la apologética me gusta, a mí yo me quiero poner aquí, organicemos algo, no sé, podemos ir a universidades, podemos ir a no sé, los contactos que tengamos cada uno. Oye, mira, sería bueno esto mismo que estamos hablando aquí, lo podemos preparar, y por qué no vamos a la universidad y se lo soltamos ahí a los muchachos y le hacemos entender a los muchachos que, oye, que en el cristianismo hay fundamentos sólidos para creer lo que creemos, que esto no es una cosa solo de aleluyas y de no, hay fundamentos importantes, ¿no? Para creer lo que creemos. Porque realmente muchos, y sobre todo en la edad de los jóvenes, abandonan la fe por eso a veces, por falta de respuestas, ¿no? Porque, bueno, pues digamos que entran en esas crisis existenciales en la que en la iglesia quizá no se les da las respuestas que ellos están demandando. Entonces el muchacho necesita respuestas. Si no se las damos aquí, se las van a dar en otro lado, y las respuestas que van a dar en otro lado pues probablemente no sean las que nos gustaría que escuchasen nuestros hijos, ¿no? Entonces, ante las preguntas importantes de qué hago aquí, por qué existimos, cómo se creó el mundo, cómo tal, pues creo que es sano y sabio que sea la iglesia la que esté preparada para dar esas respuestas, y que no nuestros muchachos no tengan que ir a buscarlos fuera, ¿no? Porque bueno, vivimos en un tiempo un poquito hostil, son tiempos hostiles para el cristianismo. A lo largo de la historia, si vemos desde los primeros mártires hasta ahora, pues vemos que la estrategia del enemigo ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Desde el principio, directamente se ahorcaba y se asesinaba a los cristianos. Hoy en día no se puede hacer eso. No digo yo que alguno no tuviese ganas de hacerlo, pero no se puede hacer. Entonces el ataque viene por otro lado, ¿no? Y yo siempre con mi mujer hablamos, y es algo que yo tengo ahí muy en la cabeza. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel, cuando Dios le está hablando a Ezequiel de cuáles fueron el pecado que inició, o los inicios del problema de Sodoma, porque de Sodoma y Gomorra siempre hablamos del homosexualismo, pero es que eso fue, digamos, la guinda del pastel. Antes de eso hubo una serie de cosas. Y empieza diciendo saciedad de pan y abundancia de ocio. Y hoy, en esta sociedad occidental en la que vivimos nosotros, probablemente estemos viviendo en la historia de la humanidad donde más saciedad de pan hay y donde más abundancia de ocio hay.
Y eso nos lleva a un montón de cosas, porque bueno, pues digamos que si los problemas básicos están resueltos, si aquí hay de comer y hay entretenimiento, pues el resto de cosas no importa nada. Y a mí me parece que eso de Sodoma y Gomorra debemos de tenerlo en cuenta, porque hace un tiempo lo hablábamos, creo que con el pastor Juanjo lo hablábamos, con mi esposa vimos una entrevista de un cristiano que estaba predicando o que se había instalado allí en Oriente Medio, ¿no? Y muchas veces nosotros desde aquí decimos, uy, es que esa gente, ser cristiano allí es muy duro, ¿no? Porque los persiguen, porque los tienen... Y sí, nosotros tenemos la sensación, pero la persona que estaba allí decía, no, es mucho más duro ser cristiano donde estáis vosotros, en Occidente, porque nosotros aquí no tenemos casi tentaciones. Sí, nos persiguen, pero no tenemos tentaciones. Nosotros vamos a un centro comercial y hay dos vestidos, negro oscuro, negro clarito, no hay más. Y vamos a una tienda y no hay alcohol, entonces no tenemos la tentación y vamos a otro lado. Entonces, aquí el enemigo funciona de otra manera, la estrategia aquí es diferente. Allí quizá está más enfocado en perseguir el cuerpo, pero aquí está enfocado en perseguir el alma, en perseguirnos con tentaciones, con entretenimiento. Y bueno, creo que esto es una frase que seguro que alguna vez ustedes o vosotros habréis escuchado, pan y circo. Esto no es nuevo. ¿Alguien sabe de qué es esa frase y de dónde viene y qué significa? Los romanos. Hola. Los romanos que entretenían a la gente con los gladiadores y le daban pan y con eso tenían a la gente sometida. Exacto, bueno, los romanos, el pueblo romano por derecho tenía la opción de inmiscuirse en los asuntos de política, ¿sí? Por derecho, el ciudadano. Entonces, los que estaban de gobernadores en aquella época, para que el romano de a pie no se metiese, como le gustaba ir al circo, pues entonces dijo, venga, pongamos ya en una sesión de circo a la semana, pongamos 2 sesiones, 3, 5 sesiones de circo, y encima les vamos a dar un bocadillo cada vez que vayan al circo. Entonces, la gente se entretenía con el pan y con el circo y se olvidaba de los asuntos de política. Y así nos tienen ahora. Que no digo yo que un poquito de entretenimiento no esté mal, tampoco estoy diciendo yo que todo el día estemos contemplando, mirando para arriba, pero todo en su justa medida. Hoy las plataformas de entretenimiento son, bueno, eso que llaman el scrolling infinito, fíjense, o sea, puede estar una persona directamente, o sea, toda su vida dándole y dándole, y eso no va a parar nunca, o sea, nunca, o sea, es increíble, o sea, entonces, bueno, esa es la forma en la que sobre todo nuestros jóvenes, pues intentan ahora, como le digo, pues eso, tentar de esta manera, ¿no? Es una persecución un poquito diferente. Y por eso es bueno que nuestros jóvenes sepan un poquito de estas. Y antes de pasar al siguiente punto, también hay un tema que a mí me parece muy interesante y seguro que han oído hablar de ese tema también, el síndrome de Estocolmo. No sé si han oído hablar de él. Bueno, pues yo creo que en la sociedad hoy en día pasa un poquito eso, ¿no? El síndrome de Estocolmo, para el que no lo sepa, lo voy a resumir muy rápidamente. Se originó en Estocolmo, hubo un secuestro a un banco y las personas que estaban en ese banco interactuaron con los secuestradores, hicieron empatía y cuando entró la policía los mismos secuestradores no quisieron denunciar a los secuestradores, entonces hicieron como esa empatía. Ha habido casos a lo largo de la historia donde, bueno, gente que ha sido secuestrada por guerrilleros se han vuelto guerrilleros, o gente que ha sido secuestrada por violadores ha acabado casándose con violadores, ¿no? Y eso es un poco esto, ¿no? Nos tienen, yo creo que un poco vivimos en ese síndrome de Estocolmo donde nos sentimos tan cómodos aquí que cuando viene un cristiano a decirme, no, es que mira, tú eres un pecador, macho, tú tienes que esto, lo otro, aquello, y dicen, uy, no, yo todos los domingos tengo que ir a misa, tengo que dejar de esto, sí, tengo que dejar lo otro también, uy, no, y aquello también. Bueno, mira, a mí déjame aquí quietecito, yo estoy bien como estoy y no me molesten, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el síndrome de Estocolmo que tenemos. Y bueno, pues en cuanto a la fe, pues todos vivimos en fe, hasta los ateos, constantes actos de fe. El ser humano en general se mueve en constantes actos de fe, todos, o sea, desde subirte a un avión. ¿Alguno de vosotros se ha subido alguna vez a un avión, no? ¿Alguien ha verificado si el avión está operativo? Si el piloto tiene carnet vigente de si ha pasado el examen psicológico, o sea, no, vivimos en constantes actos de fe. El hecho de que yo esté hoy aquí, para nosotros tiene una implicación, es un acto que nuestra fe dice que es Dios el que ha permitido que esté yo hoy aquí. Para otros creerán que es casualidad, creerán que lo que sea, pero al final son actos de fe, constantes actos de fe.
Con esto quiero decir que cuando nos ataquen y nos digan, no, es que vosotros actos de fe, yo creo en la ciencia, ya veremos un poquito más adelante lo que significa esa frase, entonces no tenemos por qué avergonzarnos porque tengamos fe en lo que tenemos, porque todos, insisto, viven constantemente en actos de fe. La pregunta es, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es ¿qué sustento tiene tu fe? Porque así cualquiera puede creer lo que quiera. Bueno, ¿cómo debe hacerse esta defensa del Evangelio? Hemos leído 1 Pedro 3:15 y cuando se dice una fe razonada, dar razón de nuestra defensa, muchos nos quedamos en eso, en la razón, en la parte intelectual, y nos olvidamos de lo que dice un poquito más adelante, que dice mansedumbre y reverencia. Eso es lo principal de la apologética, la mansedumbre y la reverencia. La única vez que Jesús habló de sí mismo a modo de adjetivo, exacto, fue la única vez que habló de sí mismo, se describió como manso y humilde, o sea que no debe ser tan malo ser manso cuando Jesús dijo, aprended de mí que yo soy manso. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de él. Esa apologética con mansedumbre. Pero, les pregunto, ¿cómo podemos tener esa mansedumbre en la defensa de la apologética? ¿Cómo podemos tener esa mansedumbre? Es abierto, ¿no? Si alguien quiere... Dale, bueno. Cuando tienes convicción profunda en lo que crees, no tienes... Cuando tú estás seguro. Exacto. Cuando tú estás preparado. Cuando tú estás preparado, a ti te pueden venir lo que quiera, que tú no pierdes la mansedumbre, tú no pierdes la calma. Cuando tú estás conversando con alguien y alguien se pone a gritar, se pone a insultar, se pone a... No, aquí ya no hay argumentos. Jesús, pues, la sabiduría de Jesús, pues no vamos a cuestionarla, por eso era manso. Y nosotros debemos ser mansos, pero la mansedumbre llega con la seguridad de que, oye, mira, yo voy armado. A mí, por ejemplo, como le digo, este amigo mío me lo dice, joder, es que sí, yo voy armado, yo voy tranquilo del tema, y cuando no sé algo, simplemente, mira, esto no sé, dame 2 o 3 días, yo me voy a preparar, yo me voy a estudiar, y en 2 o 3 días volvemos y hablamos de este tema, porque no podemos hablar de todo, pero tenemos que tener esa mansedumbre, esa humildad, ese amor, ¿no? Porque recuerden que, como he dicho antes, nosotros somos cuerpo, mente y alma, y los argumentos vienen de la mente, pero el amor viene del alma, y nuestros actos vienen del cuerpo, de dar ese testimonio, ¿no? No solo podemos soltar aquí un montón de argumentos y hacerlos con una botella de whisky en la mano. O sea, tiene que haber un testimonio también, ¿no? Tenemos que completar todo eso, ¿no? Y bueno, pues sobre todo el amor, ¿no? Creo que Pablo es en Corintios cuando dice que aunque tuviese lenguas angelicales, si no tengo amor, pues de nada sirve. Entonces nosotros ir ahí a dar defensa de nuestro amado Señor y Salvador con hipocresía, con mala, sin amor, sin reverencia, sin mansedumbre, pues eso mejor no lo hagamos. Mejor quedémonos quietos, que se nos pase la rabia, que se nos pase el enfado, que se nos pase lo que nos tenga que pasar y ya lo haremos cuando sea el momento. Porque realmente nosotros solo somos instrumentos al servicio de Dios. Esto de la apologética, desafortunadamente, porque la carne es fuerte y la carne pelea con nosotros y nos quiere dominar, a veces la apologética nos lleva a esa especie de eruditismo, ¿no? Es que yo soy muy listo, es que yo fíjate cómo razono y fíjate cómo... No, esto... Aquí no hay gloria para el hombre, aquí la gloria es para el de arriba, es para nuestro Señor. Debemos ser firmes en la apologética, como era Pablo, pero con amor. Firmes, pero con amor. Como cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, que somos firmes, pero con amor. Entonces, y bueno, pues eso, adaptándonos un poquito a los tiempos cambian, teniendo en cuenta también con quién estamos hablando, en qué momento estamos hablando. Pues hay veces, no sé, una persona que acaba de sufrir una calamidad muy grande, ir a decirle Dios te ama, pues a lo mejor te dice, oye, ¿y dónde estaba tu Dios ahora que se murió mi mujer ayer, ¿no? Entonces, pues esa persona no necesita que yo vaya con un montón de argumentos ahí, ¿no? Esa persona lo que necesita es que yo le abrace, que yo le dé cariño, que yo le dé consuelo, que yo le dé que saber medir también con quién estamos hablando y en qué momento estamos hablando. Si una persona está muy estresada, muy irritada, pues oye, mira, cálmate y hablaremos. Si hay una persona que realmente sí está interesada en hablar, pues ahí ya podemos explayarnos un poquito más y dar ciertos argumentos, pero sobre todo, así como hacía Jesús.
A Nicodemo le habló de una manera, a la samaritana le habló de otra, a los judíos les hablaba de otra. Él iba calibrando y sabía cuándo tenía que subir y bajar la firmeza, ¿no? Pero siempre con amor. Y nosotros, pues así debemos hacerlo, con amor, pero firmes. Y bueno, ya, como dije, no vamos a entrar en muchos argumentos hoy. Era un contexto principal, un contexto más general de lo que vamos a ver más adelante. Vamos a entrar solamente en dos cositas muy sencillas para ver y cuál es el principal argumento de argumentos de la apologética, y es la lógica. Dios es un Dios lógico, es un Dios de lógica y usa la lógica para enseñarnos y nosotros a través de la lógica aprendemos. Es el sentido común. Si nosotros vamos por el bosque, esta es una parábola, no parábola, sino una metáfora, analogía, gracias, de un ejemplo de por qué existe Dios. Tiene muchos años, el reloj y el relojero. Si nosotros vamos por un bosque y vemos un reloj, nosotros no pensamos que ese reloj se ha hecho solo, nosotros pensamos que hay un relojero, ¿no? Pues eso es un poquito la lógica que nos va a ir llevando a tener algunos argumentos. El cristianismo, y lo hablaba con Valeria la última vez, al final el cristianismo es un caso por acumulación. Quizá no hay una prueba que diga, no, es que esto resuelve, no, pero son pequeños granitos de arena, pequeñas evidencias, pequeños granitos de arena que vamos echando granitos de arena, y cuando nos damos la vuelta tenemos un saco de arena que eso ya no hay quien lo mueva. Eso ya es un saco sólido, fuerte, sí, con algunas fisuritas, porque es inevitable, porque aparte de todo, nunca nos debemos olvidar que esto es un acto de fe. Y en la fe, pues cabe la posibilidad, por caber, de que estemos equivocados. Pero con los argumentos que vamos a ver y con nuestras experiencias personales que hemos tenido, estamos seguros de que esa fe, que es la certeza de lo que no se ve, pues la tenemos. En las próximas semanas vamos a ver argumentos de todo tipo. Les voy a mencionar así unos por encima, sin entrar en detalle. Vamos a ver desde el plano histórico, desde el plano biológico, desde el plano psicológico, desde el plano geológico, desde el plano cosmológico, de todo tipo. Y una pequeña lista para que la vayan teniendo en cuenta y vean lo que se viene. Vamos a ver el argumento del ajuste fino, el argumento cosmológico Galán, el primer motor inmóvil, las leyes de la termodinámica, la paradoja del hotel infinito, la complejidad irreductible, el flagelo bacteriano, el ADN, lo inmaterial de lo material, los fósiles, el argumento moral, los términos históricos en cadena de testigos, documentos encontrados, datos bíblicos. Todo eso lo vamos a ver poco a poco y todo eso nos va a armar una telaraña bien gruesa, bien formada, bien sólida, que vamos a salir de aquí que no va a haber quien nos meta mano por ningún lado. Una cosa muy importante, no le tengamos miedo a la ciencia. No le tengamos miedo a la ciencia. La ciencia, no. Hay un dicho que decía un filósofo, decía, un poquito de ciencia te aleja de Dios. Mucho de ciencia te vuelve a acercar a Él. No le tengamos miedo a la ciencia. La ciencia está al servicio de Dios. La biología, la historia, la psicología, esto no está para ir en contra de Dios, está al servicio de Dios, porque Dios las ha creado, Dios las ha permitido, y estas cosas, a través de aquí, se llega también a Dios, a través de la psicología, a través de la cosmología, a través de todas estas cosas que acabamos de ver. El punto principal que vamos a ver hoy de argumento, el único argumento que vamos a ver, es el principio de no contradicción. ¿Alguien sabría decirme qué es el principio de no contradicción? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Bueno, el principio de no contradicción, nosotros creemos que la Biblia no tiene contradicciones. Entonces, el principio de no contradicción dice que una cosa no puede ser A y no A la vez y de la misma manera. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer está embarazada o no está embarazada. No puede estar embarazada y no embarazada a la vez y en el mismo momento. Hombre, sí, con el paso de los años puede que un momento sí, pero eso es el principio de una contradicción. Las cosas no pueden ser blanco y negro a la vez. Son lo que son. ¿Vale? Y nosotros, cuando hablamos de Dios y hablamos de que Dios es capaz de hacer lo imposible, muchas veces nos dicen, pero es que Dios no puede hacer algunas cosas. Bueno, nosotros como cristianos defendemos que Dios es capaz de hacer lo imposible dentro de lo lógico.
decir, nosotros no le pedimos a Dios que nos haga un círculo cuadrado, porque sabemos que eso no se puede hacer, no tiene ningún sentido. O es un círculo o es un cuadrado. Hay cosas que se salen de la lógica, no tienen sentido. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo creo en la ciencia, o sea, decir un círculo cuadrado no es nada, son solo palabras, sin sentido. No tiene ningún sentido. O sea, decir que esto es un círculo cuadrado no tiene ningún sentido, son solo palabras juntas, o sea, no es sin nada. Decir yo creo en la ciencia es exactamente lo mismo, son solo palabras juntas, no tiene ningún sentido, porque la ciencia no es una creencia, la ciencia es una metodología que demuestra ciertas cosas. Y lo que no se puede demostrar, pues pasa a la fe. Y la ciencia ha demostrado muy poquitas cosas. Entonces, alguien que dice yo creo en la ciencia, no sabe lo que está diciendo, son solo palabras juntas. O alguien que dice todo es relativo, esto es relativismo, todo es relativo, nada es absoluto, son solo palabras sin sentido. Cuando uno entra, si alguien dice todo es relativo, la pregunta que yo le diría, ¿tu frase es relativa? Porque si todo es relativo, tu frase es relativa, entonces ya carece de sentido, es contradictorio, ¿vale? Entonces, son simplemente que suenan palabras muy bonitas, que suenan frases muy bonitas, pero son palabras juntas sin ningún sentido, ¿vale? Les voy a hacer un ejercicio, ya para terminar, y quiero que se visualicen un elefante. Se llama el ejercicio El elefante y los 5 ciegos, ¿vale? Ya creo que alguno de vosotros lo sabe, pero bueno. Visualizaros un elefante. Entonces el elefante lo están tocando 5 personas. Uno está tocando la trompa, otro está tocando un colmillo, otro está tocando la oreja, otro está tocando una pata, otro está tocando el lomo y otro está tocando el rabo, la parte de atrás. Cuando le preguntan a los ciegos qué han tocado, el de la trompa dice que ha tocado una serpiente. El del colmillo dice que ha tocado una espada. El de la oreja dice que ha tocado un abanico. El de la pierna dice que ha tocado un tronco. El del lomo dice que ha tocado una pared. Y el de la cola dice que ha tocado una cuerda. Ese es un argumento que utilizan los relativistas para decir, oye, es que todo es relativo, todo es según como lo vea cada uno. Pero no. Ahora visualícense a un sexto hombre que sí ve y está viendo lo que está pasando. ¿Qué está viendo el hombre? Un elefante. Un elefante. No hay cosas relativas, las cosas son lo que son. Otra cosa es que las sepamos o no. Este ejemplo que os ponía de la embarazada. Yo os pregunto, ¿mi prima está embarazada, sí o no? Un poco. Ninguno de vosotros sabe si mi prima está embarazada. Pero independientemente de que vosotros lo sepáis o no, mi prima está embarazada o no está embarazada. No depende de que vosotros lo sepáis, porque esa es la siguiente fase. Y es la más importante, yo creo. Certezas en este mundo hay muy poquitas. Aquí en este mundo lo que hay son preguntas. Certezas muy poquitas. Y cosas que se puedan demostrar, prácticamente nada. En este mundo cosas que se puedan demostrar, prácticamente nada. La mayoría, como he dicho, son creencias. Y aquí entra esa parte de ser responsables, y nosotros como cristianos tenemos que hacer ese ejercicio también, de ser responsables entre lo que sí, más o menos, se puede saber, y oye, saber que hay cosas que no se pueden saber, y no pasa nada. No pasa nada. No, porque eso refleja humildad también. Uno de los problemas que tiene esta humanidad también en este tiempo es que, como lo quieren saber todo, entonces cuando no entienden algo se enfadan, el orgullo les sale y empiezan a inventar teorías y empiezan a inventar cosas. No pasa nada. Mira, nosotros creemos en lo que creemos por esto. Y esto no lo sabemos. No pasa nada. Hay que tener esa humildad. Porque la sabiduría de las cosas que pasan en el mundo, yo siempre pongo este ejemplo. Es como el mar. Imagínense el mar entero. Y nosotros vamos con un vasito. Querer comprenderlo todo es como querer meter el mar en un vasito. Nosotros tenemos un vasito. Los habrá algunos que tengan el vaso un poquito más pequeño y otros que tengan el vaso un poquito más grande. Pero no, y habrá algunos que vayan con un cubo. Pero no entra todo. No entra todo. La sabiduría de todo, saber todo lo que pasa en el mundo, en el universo, comprender todo, es imposible. Tenemos que tener esa humildad de decir, no lo sabemos. Hasta aquí sé, hasta aquí creo, y hasta aquí se lo dejo a Dios. Y no pasa nada. No tenemos por qué ni avergonzarnos ni sentirnos mal. O sea, no pasa nada. Tenemos que tener esa humildad. Y bueno, pues este es un poquito esta primera parte. Saber que nosotros, nuestros actos de fe razonados, son
la idea de razonar un poquito los saltos de fe es que el salto se haga un poquito más corto, ¿no? Si yo tengo que llegar allí a dar el salto de fe, a medida que yo le voy poniendo ciertos argumentos, pues el salto se va haciendo un poquito más corto y se va haciendo más seguro, ¿no? Miremos esto como una... También muchas veces nos dicen a los cristianos que tenemos al Dios de los huecos. Es decir, lo que no tiene explicación, lo que no tiene explicación, perdón, decimos que es cosa de Dios. Y bueno, pues en cierto modo sí, pero no tanto, ¿no? Nuestra cosmovisión tiene que ser como un caparazón y evidentemente nuestra cosmovisión va a tener grietas, porque somos unos hombres de fe, va a tener grietas, pero la idea es que esas grietas sean cada vez lo más pequeñitas posibles, lo más ajustaditas posibles y que no haya grietas muy grandes que puedan en algún momento dado pues nuestra cosmovisión que nos la muevan como veletas, ¿no? Nosotros debemos estar sólidos, debemos ir poco a poco aprendiendo de lo que vamos a ir viendo en estas semanas. Y nada, pastor, pues no sé si tienen alguna pregunta, no sé si se ha hecho muy largo, se ha hecho muy corto, no sé cuánto hemos estado de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar antes de orar? Ernesto, Sí. una pregunta. Si aquí ponemos dos líneas y tú le mandas a uno caminar y le dices no te salgas de las dos líneas y se sale, ¿qué quiere decir? ¿Que va ebrio o que va En principio que va ebrio. que va ebrio? Si se sale, ¿no? Si se sale. Y si va bien es que va más o menos bien, ¿no? Vamos a poner bien. Bueno, pues en ese caso, hablando en términos futbolísticos, has hablado de la delantera y de la defensa. Pues yo creo que falta hablar del centro, de los que dan de un lado y del otro, explicarles a unos y a otros. También. Y de ahí en eso sacaremos la recta para todos. También, claro, los centrocampistas, claro, que son de esa conexión. También, claro, también esos centrocampistas que conectan la delantera con la defensa, claro que sí. Hay gente que se dedica mucho a una cosa, mucho a otra, y algunos que se dedican, bueno, pues que se sienten cómodos en los dos lados, que si hay que atacar, atacan, y si hay que defender, defienden. ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se quedaron con ganas de otra dentro de un mes? Creo que ha sido muy aclarativo Y ahí. los expertos dicen que esa es la mejor manera de enseñar, que siempre te quedes con ganas de dejar a la gente siempre con ganas de más. Bueno, pues si me permiten, hacemos una pequeña oración. Padre amado y celestial, gracias por permitirnos hoy reunirnos aquí en tu presencia. Gracias por haber sido honrado hoy siendo instrumento para tu honra, para tu palabra, para tu gozo y para tu alegría. Espero poder haber aportado un granito de arena a esta iglesia tan maravillosa que nos ha acogido de buena manera. Te quiero pedir, Padre Santo, que esto que hemos hablado hoy sea puesto como semilla en nuestros corazones, que a su tiempo dé fruto para con nosotros, para con nuestros seres queridos y para con las personas con las que nos rodean, que podamos impactar al mundo, así como nuestro amado y Señor Jesucristo impactó de la mejor manera. Poder ser imitadores de Él y poder llegar a predicar su palabra y a dar defensa de esta honorable esperanza que tenemos. Por todo ello, Padre Santo, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nada.